Hola, mi nombre es Brittany Astrid Ramírez Vázquez. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde Tapachula, Chiapas, y te invito a que juntos aprendamos el versículo de memoria que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo tu linaje y lengua y pueblo y nación. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones. Hay temas que la mente humana puede analizar, debatir e incluso organizar con precisión doctrinal. Pero hay otros que solo se pueden comprender desde lo más profundo del alma, con reverencia, con gratitud y con la disposición de rendirlo todo. Esta semana hemos estado caminando sobre suelo santo, contemplando un misterio que supera la lógica, que trasciende las explicaciones, pero que define nuestro presente, nuestro destino y nuestra esperanza. El sacrificio. Cuando la Biblia nos llama a entender el sacrificio, no lo hace para ofrecernos una teoría, sino para revelarnos el corazón de Dios. El sacrificio no es un ritual impuesto por una divinidad demandante. Es el lenguaje que el cielo eligió para enseñar lo más profundo del amor divino. Es la forma en que un Dios justo, santo y perfecto decidió acercarse a criaturas caídas, sin negar su justicia, pero abrazándonos con su gracia. Desde Abel, que ofreció lo mejor de sus ovejas, hasta el Cordero que aparece en el centro del trono en Apocalipsis, todo el plan de redención ha girado en torno a la entrega voluntaria de un inocente por los culpables. Y ese inocente es Cristo. Su muerte no fue simbólica ni accidental. Fue el cumplimiento perfecto de cada cordero sacrificado, de cada altar manchado de sangre, de cada sombra proyectada por el santuario. Él no solo fue el sacrificio. Él es el santuario, el sacerdote y el Dios que ofrece. El Cordero de Dios no fue arrastrado al altar. Se entregó por amor. Hoy haremos una pausa para contemplar este sacrificio. Para permitir que el Espíritu Santo lo grabe no en nuestras notas, sino en nuestras convicciones. Para que al entenderlo, nuestra adoración no sea solo profunda, sino coherente. Para que nuestras decisiones reflejen que no hemos conocido una teoría, sino que hemos conocido a un Dios que se dejó herir por nosotros. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Viernes, 9 de mayo. Entendiendo el sacrificio. Repaso. El sacrificio que Dios ha ofrecido por la humanidad no comenzó en la cruz, ni siquiera en la historia visible del mundo. Comenzó en el corazón de un Dios eterno que, sabiendo que el ser humano caería, ya había decidido pagar el precio por su redención. Por eso, cuando leemos que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, no estamos viendo una reacción de emergencia divina, sino el despliegue de un amor eterno y deliberado. Durante esta semana hemos visto el sacrificio desde distintas perspectivas. El domingo fuimos llevados a examinar la distorsión religiosa de los sacrificios. Caín ofreció lo que quiso, no lo que Dios pidió. Israel, en tiempos de Isaías, cumplía con los rituales sin corazón, sin justicia, sin entrega. Y Dios rechazó esos sacrificios no porque no fueran ceremoniales, sino porque no estaban acompañados por una vida rendida. La lección fue clara: no hay valor en el sacrificio sin obediencia, ni poder en el altar si el corazón está lejos. Es posible ofrecer algo a Dios, y al mismo tiempo estar completamente desconectado de Él. El lunes fuimos llevados a Hebreos 10. Allí entendimos que la sangre de animales nunca pudo perdonar pecados. Los sacrificios eran, en realidad, promesas vivas. Cada cordero, cada cabrito, era un símbolo de lo que vendría.
Eran la representación física de un Salvador venidero. Por eso, una vez que Cristo murió, el sistema perdió su sentido. Como un boleto de viaje deja de ser necesario cuando se llega al destino, así los sacrificios fueron anulados por la realidad que representaban. La cruz no fue un complemento del sistema antiguo. Fue su cumplimiento total. El martes contemplamos al Cordero Pascual. El Cordero que fue separado, observado, cuidado por 4 días antes de ser sacrificado. El mismo procedimiento que se realizaba en Egipto antes del Éxodo. Pero en el Nuevo Testamento, ese Cordero tiene nombre. Es Jesús. Y no solo fue examinado por líderes religiosos, sino por la mirada pública de toda una nación. Fue hallado sin mancha, y sin embargo, fue entregado a la cruz. Su vida, sus palabras, sus obras, todo testificaba que en él estaba la gloria de Dios. La sangre en los dinteles en Egipto salvó de la muerte física. La sangre de Cristo salva del juicio eterno. En la Pascua, Dios se reveló como libertador de esclavos. En la cruz, se reveló como libertador de almas. La Pascua no fue abolida, fue elevada, engrandecida, redirigida. Ahora, cada vez que miramos la cruz, celebramos la verdadera Pascua. El miércoles vimos que el sacrificio no solo ocurrió en el Calvario, sino que fue preparado en el templo. Pero el templo también quedó atrás cuando el verdadero Emmanuel caminó por sus atrios. La gloria que una vez llenó el templo de Salomón fue reemplazada por la gloria viviente de Dios en Cristo. No hubo nube ni fuego, pero hubo sanidades, enseñanzas, perdón y gracia. Jesús no apareció entre cortinas y querubines de oro. Apareció entre enfermos, pescadores, leprosos y fariseos. Él fue el templo. Él fue el altar. Él fue el sacrificio. En su vida se cumplió la promesa de Ageo, que la gloria postrera del segundo templo sería mayor que la primera. Porque en ese templo no había arca, pero había un Redentor. Y el jueves subimos al trono del universo. Junto a Isaías y Juan, contemplamos lo que sucede cuando el ser humano ve a Dios tal como es. Primero, se siente indigno. Isaías dijo, «¡Ay de mí!». Juan lloró porque no había nadie digno. Pero en ambos casos, Dios respondió. En el altar del cielo, como en el del templo, hay perdón. Hay fuego que purifica. Y en el centro del trono, en la visión más sublime de Apocalipsis, no hay un rayo ni una espada. Hay un cordero herido, pero vivo. Esa imagen lo cambia todo. Porque muestra que el universo no está gobernado por la fuerza, sino por el amor. No por miedo, sino por redención. El trono eterno está sostenido por la cruz. Pero la revelación no se detiene en el cielo. Llega a la cruz, donde la gloria de Dios se mostró en su forma más extraña, un Mesías clavado, ensangrentado, herido por amor. Satanás siempre ha intentado distorsionar la imagen de Dios. Lo presenta como severo, como distante, como cruel. Pero la cruz desenmascara todas sus mentiras. Porque solo un Dios absolutamente justo y absolutamente amoroso puede amar hasta ese punto. Y si entendemos eso, entonces también entendemos que la cruz no solo fue un acto redentor. Fue una declaración. Fue un juicio sobre el pecado. Y fue un espejo. Porque al mirar al crucificado, no solo vemos lo que Dios está dispuesto a hacer. Vemos lo que el pecado provoca. Vemos lo que costó mi perdón. No hay salvación sin cruz. No hay vida sin sangre. Y no hay adoración auténtica sin comprensión del sacrificio. Hoy entendemos que el sacrificio no es un evento del pasado, ni una doctrina del presente. Es la manifestación suprema de quién es Dios y de cómo debemos responder. El Cordero fue inmolado. No para conmovernos, sino para transformarnos. No para que lo admiremos de lejos, sino para que vivamos para Él. Si Él se ofreció, nosotros también. Si Él se humilló, nosotros también. Si Él perdonó, nosotros también. Porque quien ha visto al Cordero no puede seguir viviendo igual. Y quien ha entendido el sacrificio no necesita más motivación. El trono está ocupado.
El precio ha sido pagado. La sangre ha sido derramada. Solo falta una cosa, que vivamos como quienes han sido redimidos. Y que, como los ángeles en Apocalipsis, digamos cada día, con voz viva y con una vida coherente: digno es el Cordero que fue inmolado. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X, donde cada día, de domingo a viernes, publicamos 2 preguntas en punto de las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Estas preguntas están diseñadas para reforzar nuestro aprendizaje y generar retroalimentación. Tus comentarios son valiosos y enriquecen nuestro estudio. Únete a la conversación y comparte tus reflexiones con nuestra comunidad.